Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Sabes que el tema de hoy es importante que nosotros meditemos acerca de lo que está profetizado para la iglesia o para el pueblo de Dios, porque te afecta a ti. Te afecta a ti como parte de la iglesia o como parte de una denominación o como parte del pueblo de Dios. Te recuerdo, antes de comenzar, que puedes descargar la diapositiva del tema de hoy allí en la descripción del video. Si tú quieres seguir estudiando, profundizando acerca de este tema, y si quieres también enseñárselo a otro como un estudio bíblico, y también si quieres predicarlo. En una oportunidad, sabes tú que Hollywood hizo una película que se llamó Armagedón, como tú puedes ver allí. Fue muy famosa. ¿De qué trata Armagedón? Bueno, Armagedón trata de que el mundo está en riesgo, está en emergencia, porque del espacio viene una gran piedra espacial para chocar con la Tierra. Así que la NASA crea un plan de poder hacer una selección de personas comunes, personas ordinarias, prepararlos como astronautas y enviarlos en una nave hacia la piedra en el espacio. Es decir, que este grupo de personas iba a montarse en un cohete y iban a llegar a la piedra con qué intención: de colocar bombas atómicas para destruir la piedra, destruirla en pedazos. ¿Y qué sucedía si cumplían el plan? Bueno, que la piedra no chocaría con la Tierra, por lo tanto la humanidad y la Tierra se salvarían. Entonces, yo me pregunto si Hollywood es una casa cinematográfica diabólica. Yo me pregunto por qué a esta película le colocan un nombre que tiene que ver con una palabra bíblica, porque Armagedón aparece en Apocalipsis. Bueno, porque bíblicamente Cristo es representado como una roca que viene a este mundo, porque Él prometió que volvería, iría a preparar lugar para su pueblo, mansiones, pero que regresaría. Y ese evento la Biblia lo llama la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Y Cristo es representado por una piedra, por una roca, que destruiría los imperios y los reinos de este mundo, como dice el libro de Daniel. Que es una profecía importante donde está la esperanza del ser humano. Y Armagedón es el desenlace del conflicto cósmico entre el bien y el mal, como aparece en Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñar, de proyectar, de inculcarnos en nuestra mente Hollywood o en la mente de la humanidad? Bueno, que en la segunda venida de Cristo, la humanidad o los reinos de este mundo destruirán a Cristo, que es la roca. Por lo tanto, los poderes de este mundo y la humanidad seguirán en este planeta para siempre. A pesar del pecado, la humanidad y los poderes de este mundo serán los vencedores en ese conflicto. Cuando la realidad es otra, Cristo vendrá a este mundo y destruirá los reinos, los poderes de este mundo y establecerá su reino eterno. Mira, y es un reino de paz, un reino de gozo, un reino de felicidad y perfección para siempre. Con los redimidos que estarán delante del trono del Padre y del Cordero, dándole honra y gloria por la eternidad. Pero antes de la segunda venida de Cristo, antes de ese maravilloso evento, Dios tiene que hacer un proceso de selección en su pueblo, que dará el último mensaje de amonestación a este mundo. ¿Y sabes tú cómo se llama ese proceso? El zarandeo. De esto estaremos hablando en estos minutos, así que no te retires,
porque en segundo vamos a comenzar con el tema de hoy: el zarandeo. Así que le doy la bienvenida nuevamente a los que están conectados. Dios les bendiga. Voy a compartir con ustedes el primer mensaje, el primer comentario de una hermana que dice, la hermana Leida Claudio, dice: feliz sábado, que Dios le bendiga, hermano Daniel. Feliz sábado, hermana. Igualmente, que Dios la bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias por esa palabra, gracias por estar allí y gracias por sus buenos deseos. Dios le bendiga igualmente. Bueno, soy Daniel Primera, para los que no me conocen, y esto es Esencial Factor. Vamos a comenzar con el tema de hoy acerca del zarandeo. Y que vamos a ver que el zarandeo está presente en la Biblia y es algo que está profetizado, es un proceso que está profetizado, que tiene que ocurrir o que ya está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Vamos a leer el Antiguo Testamento para que ustedes vean, por ejemplo, que el zarandeo está presente y que Dios ha permitido el zarandeo en su pueblo. En la antigüedad, antes de Cristo, el pueblo de Israel fue zarandeado. ¿De qué forma? Bueno, Dios permitía que cuando el pueblo de Israel caía en pecado, se volvía rebelde, necio, duro de cerviz, entonces Dios quitaba su protección y de esta forma entonces permitía que las naciones invadieran a Israel. Y debido a estas invasiones, entonces muchos del pueblo de Israel despertaban, se daban cuenta de su falta. Y también habían reyes que al ser llevados, exiliados, amarrados a otras naciones, estas personas reflexionaban. Entonces Dios permite un zarandeo a su pueblo para que despierten, para que reflexionen y vuelvan a los caminos correctos. Entonces también los discípulos también, y lo vamos a ver en estos minutos, experimentaron un zarandeo, que es importante que nosotros estudiemos lo que pasó en Getsemaní. También está profetizado que para el tiempo del fin el pueblo de Dios experimentará también un zarandeo, porque de esta forma Dios entonces limpia a su pueblo. ¿Me explico? Vamos a ver ese versículo en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice, por ejemplo, allí en Amós. Vamos a ver el capítulo 9, los versículos 9 y 10. Dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Estás viendo? Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba, en un recipiente que se utiliza para zarandear, para separar la paja del grano. Y dice: y no cae un granito en la tierra. Es importante que tengamos presentes esos detalles. Un granito no va a caer en tierra. Y el granito representa a los fieles. Por lo tanto, los fieles no van a ser desamparados, ni expulsados del pueblo de Dios, porque dice que no va a caer en tierra. Versículo 10: a espada morirán todos los pecadores. ¿Ves? ¿Cómo el pueblo de Dios era zarandeado? Entonces quedaba, aunque un pequeño grupo que se llama remanente, pero ese remanente era ¿qué? Eran purificados, eran limpiados. Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Los pecadores, los impíos, los que no viven en el pacto. Y miren lo que dicen estas personas, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Yo te voy a hacer una aclaratoria antes de seguir, para no estarlo mencionando constantemente en todo el tema. Mira, una cosa es la denominación como tal, la estructura organizacional, ¿me explico? Administrativa. Cuando digo la estructura, me refiero a la parte abstracta, me refiero a leyes, normas, ¿me explico? No me estoy refiriendo, cuando digo la parte administrativa, no me estoy refiriendo a personas, a los que ocupan esos puestos. Me refiero a la parte abstracta, la estructura organizacional. Una cosa es eso, lo que forma parte de la denominación, y otra cosa es el pueblo o la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El mismo Cristo dijo, y ese pueblo está conformado por fieles, o ese cuerpo. Pero igualmente, como en el tiempo de Israel,
ese cuerpo, ese pueblo, también entran personas que no son transformadas y que lamentablemente hasta el tiempo del fin estas personas no aceptan, no buscan tener o no permiten, vamos a decir así, no permiten que Cristo obre en su vida para moldearlos y para que ellos puedan llegar a ser fieles de Dios. Entonces, estas personas no llegan realmente a ser santificadas con la verdad, solamente conocen, defienden la verdad, conocen la verdad, hasta aman la verdad, pero no son santificados realmente por la verdad. Como te recuerda, como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Bueno, las insensatas amaban la verdad y la defendían, pero no fueron santificadas por esta verdad. Entonces, te repito, una cosa es denominación, la estructura organizacional o organizativa, y otra cosa es la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay cuerpo de Cristo, hay parte del cuerpo de Cristo en otras denominaciones, en otras estructuras, aún dentro de que conforma Babilonia. ¿Me explico? Entonces, dentro de la denominación, dentro de esa estructura organizacional o administrativa, también hay parte del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios. Entonces el mismo Cristo lo dijo. Mira, es un versículo muy conocido. Dice, porque donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Y la condición es que estén reunidos en mi nombre. Dice, ahí estoy yo. ¿Me explico? Ya sean 2 o sean 3, pero que estén reunidos en su nombre. Eso lo dice Mateo 18:20. Bueno, dice, ahí está Cristo. Ahí estoy yo con ellos. ¿Me explico? También Pablo dijo, no todos los que descienden de Israel son israelitas realmente. Ni todos los que descienden o son hijos de Abraham son realmente hijos. ¿Estás viendo lo que dijo Cristo y lo que dijo el apóstol Pablo? Y esto tú lo puedes leer en Romanos 9. Entonces, aunque la denominación y la iglesia se relacionan porque dentro de la denominación hay parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esa denominación, igualmente como el pueblo de Israel, ha recibido privilegios y verdades. Así como el pueblo de Israel también tenía conocimiento y tenía privilegios. Tenía, por ejemplo, los profetas, tenía las escrituras, tenía el templo, tenía el santuario. Pero no todos los del pueblo de Israel eran verdaderos adoradores o verdaderos israelitas. Y eso es un principio que también se mantiene en el día de hoy. Una cosa, te repito, una cosa es la denominación y otra cosa es el cuerpo de Cristo. Cuando te hablo como denominación, te estoy hablando de la parte abstracta, normas, la parte administrativa. No me estoy refiriendo a personas. Entonces, y esta misma diferencia, o lo que te estoy mostrando, lo que te estoy aclarando, esto también lo podemos encontrar en una cita de Ellen White. Mira lo que dice ella en Alza tus ojos, en la página 313. Dice: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. No toda persona ama a Dios. Porque tú pertenezcas a una denominación, eso no te hace amante de Dios o un guardador real o verdadero de los mandamientos. ¿Me explico? Entonces dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, esa es la condición, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Entonces, la cabeza de ese cuerpo, la cabeza de esa iglesia es Cristo. Y puede ser un grupo pequeño, como dice allí, un grupo pequeño, pero si conforman a ese grupo de los que aman realmente a Dios y guardan sus mandamientos, forman parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo está allí. ¿Me explico? Entonces aquí vemos que dice Ellen White dice que Dios posee una iglesia, pero no es una catedral, ni es una iglesia oficial establecida, ni son diversas denominaciones. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días, un libro muy conocido, muy leído. En la página 45 dice: recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias.
deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo, que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios como reformado. Ahora dice, como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz con la pluma y la voz. No cesaremos de protestar contra el fanatismo. Y está hablando el fanatismo dentro de la iglesia. Entonces, en ese mismo libro, en esa misma cita, en la parte de abajo, tú vas a leer, pie de página dice: esta es la única declaración conocida de la pluma de Ellen White, indicando que podría haber perdido confianza. ¿Estás leyendo? ¿Estás viendo? ¿Estás escuchando? Dice que es la única declaración conocida de la pluma de Ellen White, indicando que podría haber perdido confianza en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella dice que podría haber un fanatismo y también dentro de la denominación está profetizado una apostasía. Pero en el tiempo de ella, dice, ella estaba protestando contra el fanatismo y el rechazo del mensaje que Dios había mandado a la iglesia. Entonces dice aquí que, bueno, esta es la única declaración por parte de Ellen White que indica que podría haber perdido confianza en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, aquí se dice en la organización, más no en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y te repito, y dentro de esa denominación hay parte del cuerpo de Cristo, así como también hay en otras denominaciones. Aún en Babilonia hay parte del cuerpo de Cristo en otras estructuras administrativas. A la final, entonces, conformarán un solo remanente. Ahora mira, lamentablemente, actualmente estamos viendo dentro de la denominación o dentro de la iglesia, estamos viendo muchas irregularidades, cosas extrañas. Claro, porque está profetizado que es la apostasía omega. Y yo no voy aquí a enumerar o a mencionarte o a nombrarlas, esas cosas que están sucediendo. Pero te voy a mencionar unas declaraciones que son algo extraña y que yo estoy seguro que si lo hubiese dicho algún anciano de iglesia, algún hermano común, normal, algún pastor de algún ministerio independiente o de sostén propio, podría ser amonestado y hasta señalado y tildado de hereje. Y a mí me llama la atención que esas declaraciones que vamos a ver, qué interesante, que tienen que ver o están relacionados con principios de la iglesia romana. ¿Me explico? Entonces vamos a ver una de ellas. Mira lo que dice. Un pastor en una oportunidad dijo, porque yo lo vi, dice, alguien me dijo, el pastor estaba explicando sobre el sábado. Él dice, bueno, que no se va a guardar el sábado en el cielo. Entonces una hermana, alguien, le escribe y le responde. Y le hace esta pregunta. Entonces él está contando lo que la hermana le pregunta o le relató, sí, o le pregunta. Dice, alguien me dijo, pastor, pero en Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado y de un sábado a otro vendremos a adorar a Dios. Entonces él dice, no está hablando de la adoración en el sábado, está hablando de adoración a Dios. Yo sé que mi forma de pensar por veces hace que algunos se sientan incómodos. De verdad no me preocupa mucho. Esto lo dijo un pastor. Dice que no se va a guardar el sábado en el cielo, aunque en Isaías aparece. Otro pastor también dijo, la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia es Pedro. Y te voy a decir algo. Eso yo lo escuché. Estos oídos escucharon
lo que dijo ese pastor porque yo vi el mensaje o el sermón o la predicación. La roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia es Pedro. ¿Qué hubiese pasado si esa frase o esa declaración lo hubiese dicho un hermanito normal de la iglesia, lo hubiese dicho un anciano de iglesia o algún hermano o pastor de ministerio independiente o de sostén propio? Otra declaración dice, un pastor también dijo, no va a haber ley dominical ni abominación desoladora. ¿Dónde queda lo que dice Daniel 12? ¿Dónde queda lo que dijo el mismo Cristo Jesús en Mateo 24? ¿Cómo que no va a haber abominación desoladora? ¿Dónde queda Apocalipsis? Y esto no es que yo sea pesimista, es una profecía, es algo que ya está profetizado. ¿Cómo se va a decir? Como un adventista va a decir que no va a haber abominación desoladora. ¿Dónde queda lo que dice Daniel 12, Mateo 24, el mismo Cristo Jesús y Apocalipsis? Otro dijo, este sí es verdad que de todas creo que es la que me da más vergüenza ajena o pena ajena. Dice, un pastor dijo, los jesuitas son nuestros amigos. Entonces tú estás viendo, tú puedes ver que dentro de la iglesia está sucediendo cosas. ¿Y qué cosa es esa? Lo que está profetizado, que es la apostasía omega. Y que la apostasía omega tenía que ocurrir antes del zarandeo, antes del sellamiento, tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, Cristo no puede dejar a la iglesia así. Tiene que haber un zarandeo. ¿Me explico? Y el mismo Cristo ha profetizado limpiar, zarandear a su iglesia, a su pueblo. ¿Por qué? Porque se han unido personas que no se dejan santificar por la verdad. Predican la verdad, enseñan la verdad, defienden la verdad a capa y espada, pero no son santificados o transformados por la verdad, por el evangelio. Entonces, Cristo ha profetizado y dicho, bueno, si no atiendes el llamado del testigo fiel y verdadero, entonces yo te voy a vomitar de mi boca. Y eso es lo que es el zarandeo por parte de Cristo. Y es un versículo muy conocido que lo vemos en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré. O sea, vomitar es expulsar del cuerpo. Porque vomitar es eso, cuando uno expulsa del cuerpo, del estómago, en este caso del estómago, cuando tú expulsas de tu cuerpo algo que está mal, que te crea un malestar estomacal, dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, como defensa, expulsa, y eso es lo que es el vómito. El vómito es un acto de defensa del mismo cuerpo, de expulsar eso que está malo en tu estómago. Entonces Cristo ha profetizado y dice, bueno, hay una razón. ¿Cuál es la razón? Porque no eres tibio, ni frío ni caliente. Perdón, porque eres tibio. Como eres tibio, como las vírgenes insensatas, ellas conocían la verdad, defendían la verdad, amaban la verdad, pero no eran calientes. No tenían aceite en sus lámparas. La presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y no fueron transformadas. Conocían, defendían, amaban la verdad, pero no fueron transformadas. Entonces, ¿qué es lo que está profetizado? El mismo Cristo dice, te vomitaré. Hay un zarandeo. Ahora, ¿qué utiliza Cristo para zarandear? ¿Qué utiliza Cristo para zarandear a su pueblo? Bueno, el mismo mensaje. La verdad. Compra de mí oro refinado en fuego, que es la fe pura, la fe verdadera, que es la fe purificada por las crisis, que es la fe de Jesús. Vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo mismo también. Y el colirio, que dice que es ser convencido, no de los pecados ajenos, no de los pecados de otras personas, sino de mis propios pecados, que es el colirio que se echa en los ojos para que veamos nuestra condición espiritual. ¿Me explico? Y es interesante que todo eso está relacionado es con Cristo. Por eso que Cristo dice, compra de mí. ¿Ves? Compra de mí. Esa fe pura, ese oro, es la fe de Jesús.
que tienen los fieles en Apocalipsis 14. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las vestiduras blancas, la misma justicia de Cristo. Pablo dijo en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ves? Vestíos del Señor, o sea, de la justicia de Cristo. Es mismo Cristo, la presencia del mismo Cristo en nosotros. La Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo dijo, no soy yo que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando se comienza a tener, y ese es un llamado que hace Cristo, esto no es legalismo, no es que guarda los mandamientos para que seas salvo, guarda el sábado, deja de comer carne, deja de comer esto, haz esto. No, el llamado, ese mensaje no es de legalismo, ese mensaje es evangelio, es Cristo en nosotros. ¿Me explico? Por eso Cristo dice, compra de mí. Él no te está obligando. Es una invitación. Esa es la invitación. Por eso dice, yo amo a los que amonesto. Y ese es el consejo que da. Yo te aconsejo. Ahora, un consejo, tú lo rechazas o tú lo aceptas. El consejo no es algo de que yo te impongo, de que yo te obligo que lo hagas. El consejo es algo que yo te regalo. Los consejos, a mí me gusta cuando me aconsejan. Cuando una persona con experiencia me da un consejo, yo se lo agradezco en el alma. Personas que tienen más experiencia, ¿me explico? Pero yo decido si lo acepto o lo rechazo. Entonces el consejo que da Cristo, ese va a ser el punto de zarandeo. Hay personas que lamentablemente no van a aceptar ese consejo, hay otros que sí lo aceptan, que es el mensaje del testigo fiel y verdadero, que es Cristo, dado a la iglesia. Entonces, ese mensaje va a ser el punto de crisis para si la persona va a ser expulsada del cuerpo de Cristo, te repito, del cuerpo de Cristo, ser vomitado. Por eso Cristo dice, te vomitaré. No dice, serás vomitado, dice, yo te vomitaré. ¿Por qué? Porque forma parte del cuerpo. Va a ser expulsado. Entonces, ese mensaje lo vemos en el mismo capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo, ¿ves? Es un consejo, es un regalo que te doy, pero en ti está la decisión si lo aceptas o lo rechazas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe pura, la fe purificada, limpiada por medio de las crisis diarias para poder afrontar la crisis mayor en el futuro, vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, como dice Isaías 51, también lo dice Pablo, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice para vestirte. ¿Por qué dice para vestirte? Bueno, porque estás desnudo. El ser humano está desnudo. ¿Qué significa desnudez? ¿Qué representa desnudez en la Biblia? Pecado. Yo no arreglo mi problema de pecado por mis propias obras, que son justicia propia. Porque mi justicia propia, dice en Isaías, que es trapo de inmundicia, no sirve para nada. Yo tengo que arrepentirme hasta de mis buenas obras. Eso es lo que significa nuestra justicia. Nuestra justicia, esas buenas obras, esas obras increíbles, fantásticas que podemos hacer, tanto para Dios como para nuestro prójimo, hermano, no sirven. Son trapos de inmundicia. Las obras que sirven y cuentan en el cielo, en los registros, es las obras que hace Cristo en nosotros. Por eso dice, compra de mí vestiduras blancas, o sea, vestidos del Señor Jesucristo. Esas son realmente la justicia o las buenas obras que cuentan en mi experiencia, en mi salvación, en mi justificación. No mis propias obras. Mis propias obras, aunque puedan ser buenas, son trapo de inmundicia. Y te repito, tenemos que arrepentirnos hasta de nuestras propias buenas obras. Muchos se enorgullecen de sus propias obras. Mira lo que yo hice, mira lo que yo hago. Eso no vale. Eso no vale. Y es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo hago? Tengo que decírtelo. Es lo que dice la palabra de Dios. Son trapos de inmundicia. Y tenemos que arrepentirnos de esas cosas.
y procurar la justicia de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero también dice allí, mira lo que dice, ¿para qué vestirnos? Bueno, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, la vergüenza de tu pecado. Y esa vergüenza se pasa ante el juicio. Cuando mi nombre y tu nombre pase ante ese juicio, en el juicio de los vivos, entonces, si yo no estoy cubierto con la justicia de Cristo, yo pasaré la vergüenza que el tribunal, la corte, los seres celestiales verán mi pecado, verán la desnudez de mi pecado. Por lo tanto, si tú atiendes al llamado del testigo fiel y verdadero, que es Cristo Jesús, de procurar y comprar de Él la fe de Jesús, las vestiduras de la justicia de Jesús para cubrir la vergüenza de tu desnudez, entonces tú pasarás ante ese juicio y no te verán a ti, no verán tu justicia como trapo de inmundicia, sino que te verán a Cristo. Estás vestido de Cristo. Por eso que Cristo es nuestra única esperanza ante ese juicio. ¿Y qué representa esa justicia o esas vestiduras blancas? Hermano querido, es una buena noticia. Es el poder para guardar los mandamientos de Dios, practicar justicia. Porque esta vestidura no solamente cubre los pecados en el pasado, sino que también es poder, es un don que se da para guardar los mandamientos hoy día. ¿Me explico? Es un poder que se da para practicar justicia y vivir honrando y glorificando el nombre de Dios. Por eso que Juan dice, el que tiene la simiente de Dios no peca, no vive pecando, la simiente de Dios que es Cristo. Y Pablo lo confirma y dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y también dice Cristo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo nos convence de nuestras faltas y de nuestros pecados, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad. Entonces, si la persona atiende al llamado del testigo fiel y verdadero y toma el consejo de Cristo, que es este consejo de Apocalipsis 3:18, entonces la persona permanece en el cuerpo de Cristo. Pero aquella persona que rechaza, es terco y persiste en su terquedad y rechaza el consejo de Cristo, lamentablemente va a ser expulsado. Lo ha dicho Cristo, lo profetizó Cristo y Cristo lo prometió. Porque eres tibio y no frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré. Y eso es lo que va a pasar con esta persona en el tiempo del fin, en el zarandeo que hace Cristo. Y recuerda, este zarandeo lo hace Cristo ¿con qué? Con el mensaje de la verdad. Cristo utiliza la verdad. ¿Con qué intención entonces zarandea Cristo? Para despertar y para que la persona sea transformada. Cristo presenta el mensaje, presenta la verdad, para que la persona, ese evangelio, ese mensaje, obre en el corazón, en la mente, en la vida del creyente. Para eso, porque Cristo ama a todas las personas. Pero esta persona va a ser expulsada no por capricho de Cristo, sino porque la ley de la vida es así. La vida tiene una ley, y es que nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Me explico? Entonces, el persistir en nuestra necedad, en nuestra terquedad, va a tener consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, brother, Cristo va a expulsar a esa persona. Y Cristo lo que promete lo cumple. Cristo no quiere nada con el pecado, ni Dios tampoco. Entonces, para eso zarandea Cristo. Para que la persona despierte, entienda su necesidad y busque aquel que es la única esperanza, Cristo Jesús. En nosotros, la esperanza de gloria. Por eso te pido o te aconsejo en el nombre de Dios que tú atiendas el consejo del testigo fiel y verdadero. Estudia qué es lo que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea. Y trata de pedirle a Dios, a Cristo, Señor, entonces, si esto me falta en mi vida, si me falta el oro refinado en fuego, si me faltan las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, y si me falta colirio para ver mis propios pecados, te pido que tú cumplas eso en mí, Señor. Tú comprendes lo débil que soy, no tengo dinero para comprar esas cosas. ¿Y sabes tú cuál es el dinero?
porque eso no se compra con dinero. ¿Sabes tú cómo? Con arrepentimiento. Porque eso ya lo pagó Cristo. Cristo pagó ya esas cosas en la cruz. Estas cosas son dones, son regalos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La fe es la mano que agarra esos dones. Y la única forma, hermano querido, entienda esto, es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es un acto que ocurre en mi vida, en algún día de mi... No, en el pasado. El arrepentimiento es una actitud permanente y constante. Y el arrepentimiento es lo que ayuda a que pueda ver en mí el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y colirio. Es decir, la fe de Jesús, la justicia de Cristo y la presencia de Cristo que me convence de mi pecado cada día. ¿Me explico? El arrepentimiento es que hace eso. ¿Y qué es lo que pasa con la Odisea? O las iglesias. Todas las iglesias, menos Esmirna y Filadelfia, el mensaje es el mismo: arrepiéntete. ¿No se dan cuenta? Cristo le dice a todas: arrepiéntete. Porque esa es la clave. Cuando el pueblo de Dios tenga arrepentimiento, comenzará a vencer. ¿A vencer qué? Sus propios pecados. Entonces estará preparado para el sellamiento. Es un tema que yo tuve, un sermón que yo tuve hace varios años, que es el arrepentimiento. A veces nosotros pensamos que el arrepentimiento solamente son para los alcohólicos, para la prostituta, para el drogadicto, para el adúltero. No, hermano, el arrepentimiento es para todos, tanto para estas personas que no conocen a Cristo, como el arrepentimiento también es importante para aquel creyente, para que siga creciendo en la santificación. Es fundamental porque el arrepentimiento es una actitud permanente y constante que se profundiza cada día de acuerdo a esa experiencia con Cristo. Mira lo que dice Ellen White. Vamos a poner aquí la cita. Mira lo que dice Ellen White en Evento del Tiempo Final. Este es un libro maravilloso. A mí me gusta, tiene mucha información. No es Eventos de los Últimos Días. Ese libro no es Eventos de los Últimos Días, se llama Eventos del Tiempo Final. En la página, si tú lo puedes buscar, tienes oportunidad, lo puedes buscar allí en internet, lo descargas y lo lees. Dice, en la página 73 dice: el Señor vendrá pronto, debe haber un proceso de refinamiento. Y zarandeo en las iglesias. Debe haber, ¿ves? Un zarandeo en las iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque hay entre nosotros hombres viles que no aman la verdad ni honran a Dios. Se necesita una transformación del carácter. Dice: se levantará la iglesia y se pondrá su hermosa vestimenta. Que ese es el consejo que da Cristo. Vestiduras blancas, hermosa vestimenta, la justicia de Cristo. Ella dice: oye, ¿ocurrirá eso? Que nos colocaremos esa vestimenta que es la justicia de Cristo. Pronto se verá quiénes serán los vasos de honra y quiénes no. ¿Quiénes son los vasos de honra? Los que han recibido de Cristo la fe de Jesús, la justicia de Cristo y su presencia, su convencimiento, el colirio. Entonces aquí dice claramente que la iglesia necesita ser zarandeada y que Cristo lo va a hacer. Y Dios, y te repito, ¿qué utiliza Cristo para zarandear? Su consejo, su mensaje. Como nosotros conocemos el mensaje del testigo fiel y verdadero. ¿Ves? Surge la pregunta y dice, bueno, por una parte, es cierto, Cristo zarandea. Y como leímos en el primer versículo, dice que Dios permite que Israel sea zarandeado. Entonces aquí vemos que en Apocalipsis profetiza, bueno, que Cristo vomitará a aquella persona que no atienda el consejo del testigo fiel y verdadero. Pero también hay otra persona, otro personaje, otro ser que pide permiso para zarandear al pueblo de Dios. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es quien pide permiso también para zarandear al pueblo de Dios? Satanás.
Y muchas veces no se habla mucho, se habla más del zarandeo que hace Cristo. No, Cristo va a limpiar a su iglesia, la paja saldrá, o los granos malos, y entonces Cristo tendrá ese remanente, ese cuerpo, la iglesia limpia. Claro, es cierto, pero ¿por qué no hablamos del zarandeo que hace Satanás? Porque Dios le da permiso a Satanás para zarandear. El mismo Cristo se lo dijo a Pedro. Yo sé que es un versículo que tú has conocido, vamos a leerlo. Mira lo que dice. En Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor, y aquí es Cristo, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estás leyendo, estás escuchando. ¿Quién pidió permiso para zarandear a los discípulos? El mismo Satanás. Cristo no dice mentira. Cristo le dice a Simón que Satanás ha pedido para zarandear. Ahora te pregunto, ¿Dios le dio permiso? Claro, y lo vemos en el Getsemaní. En el Getsemaní sucedió ese zarandeo. ¿Hecho por quién? Por Satanás. Y muchas veces no se habla del zarandeo que hace Satanás, cuando el zarandeo que hace Satanás es real. Y Satanás zarandeará al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Antes de continuar, vamos a leer algunos comentarios de algunos hermanos. Vamos a ver qué han dicho ustedes allí. Gracias por estar conectado y por comentar y compartir sus opiniones. Saludos, dice Isabel Rodríguez. Saludos, hermano Daniel. Dios le bendiga y le guarde. Igualmente a usted, hermana. Muchas gracias por escribir y por estar allí. Dios le bendiga igualmente. Muchas gracias. Mayra ya nos dice: feliz sábado, mi estimado hermano. Que el Señor lo bendiga grandemente y le continúe dando sabiduría. Amén, hermana. Muchas gracias. Dios le bendiga también a usted, a su familia. Y muchas gracias por esos buenos deseos. Y que también le dé muchas bendiciones y sabiduría a usted. Dice Elías Soto: bendiciones, mi hermano. Amén. Igualmente para usted, hermano. Un abrazo. Marlon Castaño Zambrano dice: saludos desde Ecuador, mi hermano Daniel Primera. Muchas gracias, hermano, por esas palabras, por ese aprecio y por esos saludos. Los recibo con mucho agrado. Manuel Delgado dice: y el zarandeo que le mandó a usted Dios, hermano, acerca del Espíritu Santo, esos ustedes... De verdad que no entiendo, hermano, y disculpe. No entiendo lo que dice Manuel Delgado. Dice Jonathan Jesús Petit, de Venezuela. Dice: amén. Dios te bendiga, querido hermano. Un abrazo. Marilú Budier dice: amén. Feliz sábado. Santo sábado, hermano Daniel Primera. Bendiciones. Dios le bendiga a usted, hermana. Dios le bendiga. Gracias por esos buenos deseos. Gracias por ese saludo. Igualmente a Jonathan. Dice Petra Lugo, hermana también de Venezuela, dice, pero está en Chile. Dice: saludos desde Chile, mi hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga igualmente a usted, a su familia. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos ustedes por escribir. Gracias por sus palabras, por sus buenos deseos, por el aprecio y también por su saludo. Entonces, hemos visto que Cristo zarandea y también Satanás zarandeó a los discípulos. Y te voy a decir algo: ese no es el único momento que Satanás zarandea al pueblo de Dios. Satanás va a zarandear o está zarandeando al pueblo de Dios hoy día. ¿Cómo entendemos entonces? Mientras por un lado está Cristo zarandeando y por el otro lado está Satanás zarandeando, ¿cómo entendemos eso? Bueno, para entenderlo tenemos que comprender los procesos del zarandeo, porque ahí está la clave. Cuando nosotros entendemos los procesos del zarandeo, porque a veces nos quedamos con uno solo. ¿Me explico? Nos quedamos con uno solo. No, expulsar la paja. Ese es el zarandeo, expulsar la paja y quedan los granos. No, pero cuando usted entiende que por un lado zarandea Cristo y que por otro lado zarandea Satanás, entonces, ¿cómo podemos unir
¿Cómo podemos complementar esos dos zarandeos? Bueno, cuando usted entiende los procesos que conforman el zarandeo. Por ejemplo, cuando el agricultor zarandea, él coloca en una criba, en ese recipiente coloca el trigo. O sea, el trigo, el grano con la paja y todo. ¿Me explico? O sea, el grano cubierto con la paja. Él la coloca allí en el recipiente y entonces comienza a mover con fuerza eso. Ahora te pregunto, cuando el agricultor zarandea la paja en la criba, ¿qué sale? ¿La paja o el grano? Muchos dicen que es la paja. Cuando no sale la paja, sale es el grano. Mira aquí. Ese recipiente que usted está viendo allí, esa es la criba. De la parte de abajo caen los granos. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor? Él mueve con fuerza para que los granos salgan. ¿Y qué es lo que queda en el recipiente? Queda la paja. Lo que no sirve, queda. Pero el zarandeo no queda allí. Hay otro proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor con esos granos que están debajo? De esos granos que salieron, pero que están debajo. Bueno, en esos granos hay granos que están imperfectos, hay granos que están deformes, hay granos que están partidos, hay granos que están negros, que tienen algún imperfecto. Entonces allí el agricultor comienza a separarlos uno por uno. ¿Me explico? En ese recipiente, entonces él comienza a ¿cómo podemos decir? A evaluar los granos, como vemos allí, uno por uno, y aquel grano que está imperfecto, grano que está deforme, grano que puede estar hasta podrido, ¿qué hace el agricultor? Lo saca, lo vomita, lo expulsa. Entonces lo que queda son granos perfectos, granos buenos. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos dos procesos entonces crees tú que hace Satanás? ¿Cuál de estos dos procesos hace Cristo? Cristo hace el proceso de seleccionar grano por grano, a estudiarlo, a evaluarlo, y aquel grano que no esté en la condición lo expulsa, lo vomita, lo saca. Pero Satanás hace el otro proceso, que es el de mover la criba para que expulsen y saquen a los granos, al trigo. ¿Y qué es lo que queda? Queda la paja. Eso es lo que hace Satanás. A Satanás le gusta la paja. Y esto lo podemos ver desde toda la historia de la humanidad. Desde toda la historia de la humanidad, el pueblo de Dios, los fieles, han sido perseguidos. Por ejemplo, Caín persigue y mata a Abel. En Primera de Juan dice que Caín era del maligno, o sea, le pertenecía. ¿Me explico? ¿Estás viendo? La simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente persigue al pueblo de Dios, a la simiente de Dios, a la simiente de Cristo. Entonces Caín, que era del maligno, le pertenecía, mata a Abel. Y Abel, en Hebreos dice que es justo. El justo Abel. ¿Quién es el justo? El que practica justicia. El que está vestido de la justicia de Cristo. El que tiene la fe de Jesús, el oro refinado en fuego, colirio. ¿Me explico? Entonces también la simiente de la serpiente era infiltrado dentro del pueblo de Dios. Entonces buscaban puestos importantes de gobierno y como maestros. Entonces, o en la parte del reino de Israel, y estas personas que eran despiadadas buscaban entonces, y astutas, buscaban esos puestos estratégicos de influencia y de gobierno sobre el pueblo. Por eso que tú ves que cuando Dios mandaba, o cuando la nación entonces caía en pecado, entonces Dios mandaba un mensaje por medio de un profeta, por uno de sus siervos. ¿Ves? ¿Y qué hacía la simiente de la serpiente? ¿Qué hacían estas personas?
expulsaban a los profetas, los perseguían hasta los mataba. Entonces, ¿qué pasaba? El grano salía y ¿qué quedaba? Quedaba la paja en sus privilegios, en su reino. Como por ejemplo la Jezabel, la reina Jezabel, que era pagana y que llegó a ser esposa del rey y sentenció a muerte a Elías, tanto así que Elías le dio depresión y tenía temor. ¿Estás viendo? Entonces los granos salen. En el tiempo también de Cristo lo hicieron. Estas personas que eran maestros, que Cristo los señala, los fariseos, los señala como simiente de la serpiente, ¿qué hicieron? Crucificaron a Cristo, lo condenaron. El grano sale y queda la paja. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace... No, eso son obras del diablo, obras de Satanás. Satanás mueve para que expulsen y saquen y salgan los granos. Y pasó en el tiempo con los discípulos. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo y ¿qué pasó? También fueron expulsados, fueron perseguidos, fueron asesinados. Y el primero de morir como mártir de los discípulos fue Jacobo, el hermano de Juan. ¿Quién lo mató? Las mismas autoridades judías. ¿Me explico? En la Edad Media también sucedió. Estos individuos, simiente de la serpiente, vendieron a la iglesia, al imperio romano, introdujeron doctrinas falsas, doctrinas paganas, sincretismo. ¿Y qué pasó con el grano? ¿Qué pasó con los fieles? Los fieles salieron. ¿Y hacia dónde se fueron? A las montañas. Y eso no es invento mío, eso lo dice la historia. La misma historia, la historia no se puede, ¿cómo podemos decir? El sol no se puede ocultar con un dedo. ¿Me explico? La historia está allí. Entonces, los fieles fueron perseguidos y señalados como escoria. Ahora, ¿qué sucederá en el tiempo del fin? ¿Será diferente? Cuando la misma Biblia y la misma historia te dice que Satanás zarandea, mueve para que el grano sea expulsado y quede la paja. Entonces uno se pregunta, y la pregunta que tal vez tú te puedes estar haciendo, entonces, ¿el zarandeo es para qué? ¿Para separar el trigo de la paja o separar la paja del trigo? Bueno, ese depende de quién zarandea. Porque te repito, es una realidad. Cristo zarandea y Satanás zarandea. Y muchas veces solamente se explica el de Cristo y no se toma en cuenta el zarandeo que hace Satanás. Y Satanás utiliza la apostasía. Ocurrió en el pasado, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jezabel, y de esos reinos ellos introducían esos dioses falsos. Introducían paganismo. Y cuando Dios levantaba un profeta, entonces lo perseguían y lo mataban. Eso es lo que utiliza Satanás, la apostasía. ¿Había abominación y apostasía en el tiempo de Cristo? Sí. Por eso que Cristo llora por Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise, dice, unir a tus hijos como la gallina une a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y Cristo dice, desde este momento quedará la casa desolada. Y Cristo salió. ¿Me explico? Que había abominación dentro del templo de apostasía. En la Edad Media también la iglesia se corrompió introduciendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, doctrinas paganas. Doctrinas paganas que tenían el imperio romano. Fueron introducidas y cubiertas con figuras o verdades entre comillas cristianas. Y esa apostasía que hizo el grano salió. Fueron expulsados. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? El tiempo del fin habrá apostasía. Claro, estamos en una apostasía y el lenguaje la llama apostasía omega. Mira lo que dice Lucas 22, Lucas 22, 31. La traducción en lenguaje actual dice: Jesús le dijo a Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. ¿Con qué intención zarandea Satanás? Para poner pruebas difíciles al pueblo de Dios.
Esas situaciones que surgen por medio de la apostasía y que lamentablemente muchos promueven, se unen a esa apostasía, entonces también llegan a ser parte de ese instrumento utilizado por Satanás para perseguir a los que están en contra de esa apostasía, a los que gimen y claman por lo que está sucediendo. Y lamentablemente otros más bien se alegran y se unen y promueven y apoyan eso. ¿Me explico? Entonces dice allí poner pruebas difíciles. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención Satanás coloca pruebas difíciles? Mira lo que dice otra versión en inglés. Mira lo que dice esta versión en inglés. Esta versión está en inglés, pero yo te la coloco aquí en español para que tú veas. Es interesante lo que dice. El mismo versículo, Lucas 22:31, de la versión God's Word Translation, dice: entonces el Señor dijo, Simón, Simón, escucha, Satanás ha exigido tenerlos como apóstoles para sí. ¿Estás escuchando? ¿Con qué intención zarandea Satanás? Dice, Satanás ha exigido tenerlos a ustedes como apóstoles para sí. ¿Para quién? Para Satanás. O sea que estas personas que promueven la apostasía, que apoyan y permiten todas estas cosas que van en contra de los principios de la Biblia, son utilizados por el diablo, porque dice allí tenerlos como apóstoles para sí, que son los que persiguen también. Y dice, quiere separarlos de mí como el labrador separa el trigo de la cáscara. ¿Con qué intención? Se zarandea para separar al trigo de la cáscara. ¿Te recuerdas? Que se mueve la criba para que salga el trigo. Estas cosas no se toman en cuenta, ¿no? Cuando se explica del zarandeo. Y es una realidad. Esto es una realidad. Satanás zarandea. Y Satanás no zarandea por zarandear. Ah, sí, porque yo quiero zarandear para gozarme o para reírme. No, Satanás zarandea para expulsar a los fieles, para expulsar al grano. Satanás zarandea para separarte de Cristo. Satanás zarandea para que por medio de pruebas difíciles, para que por medio o a través de esas pruebas difíciles, tú desconfíes de Cristo. Los instrumentos de Satanás es la paja, por eso dice allí, ha exigido tenerlos como apóstoles para sí. En ese momento entonces cuando sucede ese zarandeo a los apóstoles, ese maní, te pregunto, ¿qué salió? ¿La paja o salió el grano? ¿Qué quedó? ¿El grano o la paja? Bueno, salió el grano. El grano salió. ¿Quiénes eran los granos? ¿O el grano? ¿Los apóstoles? No, era Cristo. A Cristo lo tomaron, lo enjuiciaron injustamente, lo condenaron y lo crucificaron. Lo hicieron desaparecer. Lo sacaron. Expulsaron el grano. ¿Y qué quedó? La paja. ¿Quiénes eran la paja? La paja eran los apóstoles o los discípulos. La paja eran los discípulos que ante esa situación difícil, esa prueba difícil, terminaron traicionando a Cristo. Terminaron desconfiando de Cristo, traicionándolo y huyendo y dejando solo a Cristo. ¿Se cumplió lo que pidió Satanás o el propósito de Satanás? Sí. Separar el trigo de la paja. Como lo dijo Cristo, así sucedió en el Getsemaní. Cristo fue tomado y expulsado. Lo asesinaron.
Y a los apóstoles, las autoridades, los fariseos y las autoridades no le hicieron nada a los apóstoles. No le hicieron nada. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque habían traicionado a su maestro. ¿Quién hizo ese zarandeo? Satanás. El mismo Cristo se lo dijo a Pedro. ¿Sabes tú que ese zarandeo, podemos decir ese mini zarandeo, en el Getsemaní, es una lección para nosotros en el tiempo de hoy? Es una lección importante para nosotros. Qué interesante que en lenguaje lo dice. Y ese zarandeo, ¿quién lo hizo? Lo hizo Satanás. ¿Es importante meditar y tomar en cuenta el zarandeo que hace Satanás? Claro. Pero muchos solamente enseñan del zarandeo que hace Cristo. Cuando por otro lado Satanás está haciendo zarandeo terrible. Y utilizando la apostasía. Colocando pruebas difíciles para que tú y yo desconfiemos de Dios. Para que tú y yo persigamos a nuestro prójimo. Para que tú y yo sintamos ira hacia nuestro prójimo. Para que tú y yo expulsemos a nuestro prójimo. Para eso zarandea Satanás. Mira lo que dice el lenguaje en el devocional, en los lugares celestiales, en la página 99, dice: la experiencia de los discípulos en el Getsemaní contiene una lección para el pueblo de Dios de hoy. La experiencia de los discípulos en el Getsemaní, que esa experiencia fue un zarandeo de Satanás, hecha por Satanás, dice, contiene una lección para el pueblo de Dios de hoy. Muchos hoy están profundamente dormidos como los discípulos, no están velando y orando para no entrar en la tentación. Leamos y estudiemos cuidadosamente y a menudo esas porciones de la palabra de Dios que tienen especial referencia a estos últimos días, indicando los peligros que amenazarán al pueblo de Dios. Entonces, ¿Satanás zarandea al pueblo de Dios? ¿Lo estará zarandeando? Claro, es una realidad. Y el lenguaje dice que esta cosa nosotros tenemos que tomarla en cuenta, analizarla, meditar en ellas. Porque esas cosas que ocurrieron en el Getsemaní es una podemos decir una mini maqueta. Es una situación que se repetirá, pero en otro ambiente, con el pueblo de Dios al fin de este mundo. Porque Satanás mueve, hermano, Satanás mueve para que el trigo se vaya. Y esa es una realidad. La pregunta es, ¿tú estás procurando ser trigo o paja? Cristo sea que todos nosotros seamos grano. Cristo desea que todos nosotros seamos grano, y la única forma que tú y yo podamos ser grano es cuando atendamos al llamado del testigo fiel y verdadero, al consejo, que es otra cosa, vivir la justificación por la fe en Cristo Jesús. Cuando los discípulos traicionaron a Cristo, que lo dejaron solo y huyeron, ahí quedó la paja. Las autoridades judías no le hicieron nada a los discípulos, ellos quedaron allí. El que fue crucificado y expulsado fue Cristo. Ahora, y eso sucedió, ¿por qué? Porque ellos no atendieron al llamado de Cristo. Cristo le dijo, oye, oren y velen. ¿Con qué intención? ¿Cuál era el propósito de Cristo? Pedía que oraran y velaran para que pudieran afrontar con éxito esa prueba que venía en camino. Lamentablemente ellos no atendieron al llamado de Cristo de orar y velar, sino que durmieron.
Qué interesante que las vírgenes también se duermen. Así que ellos terminan ¿qué? Bueno, terminan traicionando al maestro y huyendo. Cuando Pedro había dicho, mira Señor, yo no te voy, si es posible hasta la muerte y a la cárcel voy contigo. O sea, Pedro pensaba de que él iba a defender a su maestro y de que él era trigo y de que iba a mantenerse fiel hasta la muerte. Dice, hasta la muerte, si es posible, a la cárcel voy. Cuando la situación era otra. Pedro no se conocía. Bueno, y ante esa situación, entonces termina traicionando a su maestro, negándolo. Pero cuando los discípulos entonces, después, ellos atienden al llamado de Cristo, velar y orar, en ellos entonces, dice Hechos que estaban unánimes, tenía todo en común, oraban, estaban orando, ya no había supremacía en ellos, ya no había orgullo, ya no había el deseo de quién iba a ser el mayor entre ellos. El yo había muerto, había humildad. Lo que había en su corazón era un deseo intenso de poder estar preparados para cumplir la misión de llevar el evangelio a otras naciones. Entonces reciben el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora ellos se convierten en trigo. ¿Y qué hicieron con el trigo? ¿Qué hicieron los judíos con el trigo que eran los discípulos? Lo dejaron tranquilo, los invitaron. Vengan con nosotros, vamos a hacer una fiesta y vengan para acá y enséñanos de la palabra y enséñanos de Cristo. No, hermano. Lo persiguieron y los mataron. ¿Y qué pasó con la paja? El grano fue expulsado. ¿Y qué pasó con la paja? La paja quedó con los privilegios del judaísmo, administrando el templo y con ceremonias muertas y frías y sin poder. El poder estaba en el trigo y el trigo fue expulsado. Los discípulos tuvieron que ir a otras naciones a llevar el evangelio. Fueron expulsados. Porque así sucede. Sucedió en la antigüedad, sucedió en el tiempo de Cristo, sucedió con los apóstoles, sucedió en la Edad Media y va a suceder en el tiempo del fin. La paja queda en el zarandeo del diablo, la paja queda y los granos salen. Son perseguidos. Pero en el zarandeo que hace Cristo es evaluar a cada creyente, ¿te recuerdas? Cada granito, a cada creyente y aquel que no cumpla la condición, que no esté santificado con el poder de la verdad, será vomitado, lo expulsará del cuerpo de Cristo y no será parte de ese remanente final. Quiero terminar hablando sobre cuál es el foco, cuál es el desafío del zarandeo, porque muchas veces se piensa, yo no sé si es tu pensar que también, que muchas veces se piensa que el desafío o el foco del zarandeo es permanecer en la denominación. Y ojo, no estoy diciendo que tú salgas de la denominación. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el foco o el desafío del zarandeo no es el permanecer en una denominación. El foco o el desafío del zarandeo es que te apartes de Cristo, que pierdas la confianza en Cristo. Ese es el foco y no lo estoy diciendo yo, ese es el foco del zarandeo. No lo digo yo, no es un capricho mío, lo dijo el mismo Cristo Jesús, que es el maestro de maestros y es el maestro que explica claramente los misterios de las verdades de Dios. No hay otro ser en el mundo que explique claramente las verdades bíblicas de las Escrituras como Cristo. Y el mismo Cristo te enseña cuál es el desafío del creyente en el zarandeo que hace Satanás. No, pase lo que pase, yo voy a permanecer en la denominación o en X denominación. No. Si vas a confiar en Cristo, a pesar de la situación que está sucediendo, a pesar del sufrimiento que estás experimentando, te mantendrás confiando en Cristo. Ese es el desafío del zarandeo. Es Cristo, no una denominación, porque Cristo está por encima de cualquier denominación. Te voy a mostrar con la misma Biblia.
Mira lo que dice, vamos a Mateo, dicho por el mismo Cristo Jesús, dice Mateo 26:31. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. No está diciendo ustedes se escandalizarán del templo del judaísmo. No está diciendo eso. Está diciendo, se escandalizarán de mí esta noche, de mí. Porque escrito está, heriré al pastor, te repito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién es el pastor? ¿El pastor son los fariseos? ¿Eran los escribas? No. ¿O los profetas? No. El pastor es Cristo. Y el mismo Cristo en Mateo 26:31 dice, todos vosotros os escandalizaréis. Eso significa ofenderse. En otras palabras, ustedes se ofenderán de mí, no del templo, no del judaísmo, no de la religión, de mí, o sea, de Cristo. Y Cristo toma una profecía, un versículo del Antiguo Testamento que dice, heriré al pastor. ¿Y quién es el pastor? El pastor es Cristo. Mira lo que dice esta versión. Mira lo que dice esta versión en inglés. El mismo que leímos hace unos minutos. Dice, entonces el Señor dijo, Simón, Simón, escucha, Satanás ha exigido tenerlos como apóstoles para sí. Quiere separarlos de mí. ¿Ves? No te está hablando de una denominación o de una religión. Dice, quiere separarlos de mí, como el labrador separa el trigo de la cáscara. Quiere separarlos de mí. Esa es la intención, ese es el desafío, o eso es lo que busca Satanás en la crisis del zarandeo. Te repito, Cristo está por encima de cualquier denominación. Con esto te repito, porque muchas veces se toma palabras y personas que no analizan, te dicen de una vez, ve lo que está diciendo el hermano, que hay que salirse. No te estoy diciendo que te salgas de la dominación. Ni le estoy quitando importancia. Lo que estoy diciendo es que el desafío del zarandeo no es que uno permanezca en la denominación, es si te mantienes confiando en Cristo. Los apóstoles o los discípulos no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Terminaron traicionando al maestro. Y lo dejaron solo. Eso es lo que busca Satanás. Mira lo que dice, te voy a mostrar lo que significa escandalizar. Dice, en griego escandalizo, propiamente para poner una piedra de tropiezo. Por eso dijo Cristo en Mateo 24, muchos tropezarán, y eso es que zarandeo. Muchos, hermano, no son pocos, muchos tropezarán en ese zarandeo. ¿Y qué es tropezar? Terminar desconfiando de Cristo Jesús. Y tú puedes estar en la iglesia tranquilo, tú puedes estar en una denominación, o una persona, para no ser una persona puede estar en una denominación sin tener relación con Cristo. O sea, el estar en una denominación no es garantía de que estés caminando en salvación o en justificación por la fe. No. Yo puedo estar en una denominación y no tener para nada relación con Cristo. Yo puedo estar en una denominación y estar disfrutando y promoviendo la apostasía. Eso no garantiza. ¿Por qué? Porque el foco del zarandeo es si yo me mantengo en Cristo y en la verdad que Él enseña. ¿Me explico? Entonces, ¿qué escandalizo? ¿Qué significa escandalizo? Dice propiamente para poner una piedra de tropiezo, o sea, caer, o impedimento en el camino sobre el cual otro puede tropezar y caer. Ser piedra de tropiezo, en el Nuevo Testamento siempre metafóricamente dice causar, hacer tropezar, ofender, causar ofensa. Entonces cuando Cristo dice, mira, muchos de ustedes se escandalizarán de mí, lo que está diciendo, se ofenderán de mí. Y eso fue lo que ocurrió en el Getsemaní. ¿Qué busca Satanás que una persona se escandalice? ¿Qué busca Satanás busca que una persona se ofenda de Cristo? Bueno, que comience a desconfiar. Y cuando comienza a desconfiar, abandona a aquel en el cual debe confiar y debe obedecer. Y en este caso, para ti y para mí, es Cristo Jesús. Que nos alejemos espiritualmente, aunque podamos estar en la denominación. Los fariseos crucificaron a Cristo y ellos siguieron en el templo, ellos siguieron en el judaísmo.
sin ningún problema. ¿Me explico? El desafío es si aceptamos a Cristo, si confiamos en Él y nos mantenemos confiando en Él a pesar de la crisis. Que tú tropieces con la piedra. ¿Y qué es la piedra? La piedra es Cristo. Tropezar es caer. Y eso mismo ocurrió en el Getsemaní con los discípulos. Los discípulos quisieron defender a Cristo. Tanto así que Pedro sacó una espada para volarle la cabeza a uno de los siervos de la guardia del templo. Y este tuvo suerte y esquivó la espada y Pedro terminó quitándole la oreja. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo reprendió a Pedro. Cristo le dijo: Pedro, bro, guarda esa espada. Esto no se arregla así. O sea, que la persona que no se mantenga en Cristo Jesús va a actuar de acuerdo a sus pensamientos, a su opinión y a sus principios. Que esos principios no son espirituales. Imagínate, Pedro buscó volarle la cabeza a una persona cuando él había pasado 3 años y medio con Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Apoyó a Pedro? No. Lo reprendió. Entonces Pedro, me imagino con vergüenza, entonces le hace caso a Cristo, guarda la espada y él espera que Cristo se libere. Pero ellos ven que Cristo no hace nada. Más bien deja que lo amarren. Y agarra la oreja. Además agarró la oreja y se la colocó de nuevo a esta persona, la curó. Entonces, Pedro y los discípulos, cuando ven que Cristo no hace nada, que no hace nada para desafarse y defenderse, ellos se ofenden, y tú lo puedes leer en El deseo de toda la gente. Busca esa experiencia, porque esa situación dice que debemos nosotros analizarla y estudiarla, porque es una lección para este tiempo. Entonces, cuando los discípulos ven eso de Cristo, ellos se ofendieron. ¿Y qué hace una persona cuando se ofende de Cristo? Lo abandona. Lo dejaron solo. Y este fue otra gota en la copa que bebió Cristo Jesús. Ser dejado solo por los discípulos, tanto que Jesús tanto que quería a sus discípulos. Lo dejaron solo. Entonces, esto va a pasar en el tiempo del fin con aquella persona, lo mismo con aquella persona que no toma el consejo del testigo fiel y verdadero, que no procura la fe de Jesús, la vestidura de su justicia y el colirio, para que vea su imperfección, su defecto. Esta persona, en el tiempo del fin, con el zarandeo de Satanás, entonces va a actuar de acuerdo a sus principios. Principios que no son espirituales. ¿Me explico? De acuerdo a su propia opinión. Perseguirá a los fieles, a aquellos que en el pasado o en un día dijo: mis hermanos queridos. Los consideró como su hermano de iglesia. Bueno, terminará persiguiendo y expulsando a los fieles. ¿Por qué? Porque está actuando de acuerdo a sus principios. ¿Y qué ocurrirá? Se cumplirá lo que dice Satanás. Serán apóstoles de Satanás. Serán instrumentos en las manos del diablo para expulsar al grano, para perseguir al grano, para atormentar a los granos. ¿Por qué? Porque esta persona va a pensar que su forma de actuar es la correcta, cuando no es la correcta, brothercito. Esa no es la forma correcta. Porque así sucedió con los discípulos. Ellos pensaron que la forma correcta de actuar era así, con la espada. Y el mismo Cristo le dijo: no, eso no se hace así. La actitud de los 144,000 es diferente. Tú lees Ezequiel 8 y 9, ellos claman, gimen por lo que ocurre en Jerusalén. Ellos claman, ellos gimen, o sea que es orar, llorando delante de Dios por lo que está sucediendo, por la apostasía, y ellos reciben el sello de Dios. Siguen al Cordero, no lo dejan,
siguen al Cordero, y seguir al Cordero es seguir sus principios, sus enseñanzas. El mundo irá en pos de la bestia, siguiendo sus enseñanzas, sus principios. Tienen la actitud de la bestia, que es ira, persecución, odio hacia los fieles. Entonces también aquel que sigue en pos de Cristo, siguen al Cordero, tendrán la actitud de Cristo. Pero poco se medita en esto. Mira lo que dice esta cita acerca del trabajo de Satanás con el zarandeo. Dice, en Maranata, el Señor viene, en la página 50 dice, vi que ya estamos en el tiempo del zarandeo. Ya estamos en el zarandeo, brothercito. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos ¿de quién? De Cristo. Pero muchas veces hablamos del zarandeo que hace Cristo, ¿no? De expulsarle la paja y de sacar a los granos malos. Pero ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Que es que desconfiemos de Cristo, que nos apartemos de Cristo. Vi que ya estamos en el tiempo del zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos de Cristo e inducirlas a pisotear al Hijo de Dios. Te repito, yo puedo estar adorando en una iglesia, en un culto, y yo puedo estar pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Yo puedo estar desconfiando de Cristo y confiar en mi propia justicia. Eso puede estar sucediendo, hermano querido. El que yo sea parte de una iglesia o parte de una universidad, eso no es garantía. La misma sierva del Señor dice que en el tiempo del fin, muchos que conocieron de la verdad y fueron parte de la iglesia, dice, terminarán siendo parte de las filas de los enemigos de Dios y de la verdad. De esa verdad que un día conocieron. ¿Por qué? Porque no fueron transformados y santificados por esa verdad que tanto defendieron y predicaron. Entonces el foco aquí, el desafío, el foco es mantenerse en Cristo a pesar de circunstancias, a pesar de sufrimiento, a pesar de persecución, de situaciones dolorosas. ¿Te mantendrás confiando en Cristo? ¿Te mantendrás actuando de acuerdo a los principios de Cristo, aunque te metan en la cárcel? Aunque maten a tu familia, ¿te mantendrás confiando en Cristo a pesar de eso? ¿O desconfiarás y actuarás de acuerdo a tu forma de pensar, a lo que tú crees, como lo hizo Pedro y lo hicieron los apóstoles? Ahí está, ¿ves? Entonces, esa persona que a la final termina actuando de acuerdo a sus principios, bueno, Cristo lo saca, lo expulsa de su cuerpo, no forma parte del remanente, no va a formar parte del remanente final, ese remanente purificado. Y Ellen White claramente dice, el zarandeo ha comenzado. Entonces tenemos que evaluarnos, ya es hora de evaluarnos si somos paja o somos trigo. ¿Te da temor hablar la verdad? ¿Te da temor vivir la verdad tal cual está en Cristo? Predicar la verdad tal cual está en Cristo. Porque aquí hay un desafío. El desafío es aceptar la verdad y vivir la verdad tal cual está en Cristo, o el formalismo frío, donde no está Cristo por ningún lado. El desafío para los discípulos era el mantenerse en Cristo o dejarlo, abandonarlo. Es el mismo principio. Es el mismo principio. El zarandeo es vivir la verdad de acuerdo a Cristo o quedarse con el formalismo frío. Y muchos, bueno, vamos a decir de otra forma. Una de las cosas sabrosas es el formalismo frío, porque no hay compromiso con Cristo. Me explico, solamente son cosas externas. Una adoración externa, una piedad falsa externamente. Eso es el formalismo frío, sin Cristo. Eso es sabroso. ¿Por qué? Bueno, porque te hace ver que eres santo, te hace ver como una persona
piadosa, crea estatus, un buen renombre, una buena reputación. Es el formalismo frío. Y a muchos les gusta ese formalismo porque no hay compromiso con Cristo. Solamente es algo externo. ¿Me explico? No hay una relación sincera con Cristo y la verdad tal cual está en Cristo. Pero aquella persona que busca la verdad y procura la verdad tal cual está en Cristo padece persecución. Lo dice la experiencia del pueblo de Israel en el pasado, en el tiempo de Cristo, en los apóstoles, en la Edad Media. No va a ser diferente en el tiempo del fin. Es sabroso el formalismo frío. Porque con el formalismo no se sufre. No estás viviendo la verdad, ni estás predicando la verdad. Pero si tienes privilegios, si tienes renombre, si tienes reputación, tienes fama, tienes una imagen de piedad, de santo. ¿Me explico? Y eso es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. La Odisea se dice, estoy bien, ¿me explico? Estoy vestida. Entonces Cristo le dice, no, brother, estás desnudo. Y aquellas personas que procuraron la verdad tal cual está en Cristo, padece persecución. Los valdenses, por ejemplo, tú lees en el conflicto de los siglos, la experiencia y la vida de los valdenses eran tremendos. Se dice de ellos que ellos procuraban la verdad apostólica, la verdad pura. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Fueron perseguidos, eran masacrados. Porque eso ha sido el costo de vivir y enseñar y predicar la verdad. Ese es el costo. No el costo de la salvación. El costo de la salvación la pagó Cristo. Pero eso ha sido el costo de mantenerse fiel, de vivir la verdad. Ese es el costo. Se padece persecución, odio de tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando el trigo o el grano predica la verdad, bueno, ¿qué pasa con la paja o con la cizaña? No se queda quieta, se alborota. Le da picazón, le incomoda. Entonces, la paja y la cizaña obra para expulsar al trigo. ¿Por qué? Bueno, están predicando de Cristo, están predicando la verdad, por lo tanto, ella no se queda de brazos cruzados. Ella obra, la cizaña y la paja busca que el trigo sea expulsado, porque ese trigo fastidia. Es una piedra en el zapato. Eso sucedió con los profetas, sucedió con Cristo, sucedió con los apóstoles, sucedió con los valdenses. No va a ser diferente para el tiempo del fin. Por eso que tú ves que Satanás no busca que tú, vamos a decir, que tú rechaces doctrinas, que tú rechaces alguna doctrina de una denominación, sino que tú rechaces la verdad tal cual está en Cristo. Te repito, Satanás no busca que tú rechaces doctrinas de una denominación. Satanás lo que busca es que tú rechaces las verdades tal cual son y están en Cristo. Satanás no busca que tu nombre sea borrado del libro o de los registros de una iglesia o de una denominación. Satanás busca que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Eso es lo que busca Satanás. Todo está relacionado, es con Cristo. El foco es Cristo Jesús. Y para terminar te digo algo. En el tiempo del fin, ese trigo expulsado, serán señalados como secta, odiada, aborrecible. Yo no sé si tú sabías eso. Eso ocurrió con los fieles en la Edad Media. Los fieles en la Edad Media eran considerados como secta, como una secta aborrecible y abominable. ¿Por qué los fieles en el tiempo del fin serán señalados como una secta? Bueno, porque una secta no tiene nada que ver con doctrinas de la Iglesia Romana, en absoluto, con ninguna doctrina. Por eso son señalados despectivamente, porque son palabras utilizadas para eso, para manipular a las personas y considerar a estos fieles como una escoria. No, una secta. Son herejes. Esa fue la táctica que utilizó la Iglesia Romana en la Edad Media. Utilizó palabras como hereje, como secta. ¿Para qué? Para que las personas no tuvieran nada, le diera asco y temor
relacionarse o creer en lo que estas personas creían. Entonces le daba asco hasta relacionarse con estas personas. No, porque estas personas son sectas, porque estas personas son herejes. No, ni los toquemos. Cuando los fieles eran ellos, esas personas que eran señaladas. Entonces mira lo que dice aquí el conflicto de los siglos, lo que sucedió con estos fieles en la Edad Media. Dice, el conflicto de los siglos en la página 59 dice: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. O sea, la luz se mantenía gracias a quienes, a estos fieles. Dice, en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como la única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Ya ellos, en ese tiempo, ya guardaban el verdadero día de reposo. Ellos trataban de mantener la verdad apostólica, la verdad pura. Ellos no eran cualquier loco. Eran los fieles de Dios. ¿Dónde estaban estos fieles de Dios? En las montañas, siendo perseguidos. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se le marcaba como ¿qué? Como herejes. Ellos trataban de vivir la verdad, mantener la verdad y predicar la verdad. ¿Y cómo eran considerados? ¿Cómo eran señalados? Como herejes. ¿Estará sucediendo eso hoy día? Yo te digo a ti que si tú eres uno de los que fácilmente hacía la primera, llamas hereje a una persona porque esté predicando algo, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Porque puede ser un espíritu extraño que te esté utilizando. Estos que mantenían la fe pura eran herejes, llamados herejes, ¿por quiénes? Mira lo que dice. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados y mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, pura, como herencia sagrada para las generaciones futuras. ¿Y sabes tú quiénes eran los que llamaban herejes a estas personas? Los de la iglesia romana. Miren lo que dice la siguiente. En la página 73 del mismo libro dice: ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esa gente proscrita. Eran como Daniel. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica. Así, los mismos enemigos consideraban a estas personas o tenían a estas personas como pacíficas, sosegadas y piadosas. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. ¿Cuál era el crimen de estas personas? Que eran señaladas como herejes, que eran perseguidas y hasta masacradas, que no querían adorar a Dios conforme a los principios o a la voluntad del Papa, de la iglesia romana. Por eso se le decía secta, porque la secta no tiene nada que ver con ninguna doctrina de la iglesia romana y mucho menos con ningún ecumenismo llevado a cabo por esa institución, por la iglesia romana. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos no tienen nada que ver con la ramera, ellos no tienen nada que ver con Babilonia, ni con las hijas de la ramera. Ellos no tienen nada que ver con principios babilónicos, ni de la iglesia romana. Y por este crimen se le infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. ¿Quién incitaba esas torturas, esas humillaciones? El diablo, hermano. Satanás es el que zarandea y utiliza a esas personas, las convierte en apóstoles suyos para perseguir a los granos, a los fieles. Una vez que Roma resolvió exterminar a la secta odiada, ¿ves cómo le decían? Secta odiada. El Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. ¿Cuántas personas crees tú que mataron en esa inquisición, en esa persecución? A estas personas que se les señalaba como secta odiada cuando no eran ningunos herejes. Los herejes eran otros, los que perseguían. Pero como ellos trataban de mantenerse fieles a Dios, a los principios de Dios, eran trigo, eran grano, por eso eran expulsados, eran perseguidos. ¿Quién hacía eso? Satanás.
¿Crees tú que será diferente para el tiempo del fin? No será diferente, te lo muestro con una cita también de Ellen White en el mismo libro. Dice, en la página 619 dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar ¿qué? La secta aborrecida. El remanente en el tiempo del fin, el remanente final, también será señalado como secta. ¿Es interesante? Será señalado como secta. ¿Por qué? Porque el remanente final no tendrá nada que ver con principios ni doctrinas de la Iglesia romana y mucho menos con el ecumenismo mundial. No tiene que ver nada con Babilonia, la ramera y las hijas de la ramera. En nada. Por eso se le llamará secta. Y además, aborrecida. ¿A quién le gusta que le digan hereje o secta o sectario? ¿Por qué? Porque son términos despectivos. ¿Y sabes tú que la Iglesia romana ha tenido éxito manipulando a las personas con estos términos? Ha tenido éxito tanto así que el pueblo en la Edad Media no quería conversar ni tener relaciones con estas personas. Si estudiaban la palabra era escondida, porque se daban cuenta de que lo que estaban diciendo era verdad. Entonces, a escondida. Porque ya la persona tenía en mente de que ¿qué? De que eran una secta, de que eran herejes. Por lo tanto, no, esas personas son dignas más bien de ¿qué? De persecución y de muerte. Eran los leprosos de la sociedad, la escoria. Y eso está pasando hoy día también. En este día que tenemos más información a la mano, sigue teniendo éxito. Muchas personas no aceptan la verdad tal cual está en Cristo Jesús por miedo a que lo llamen hereje. Por miedo a que le digan que eres parte de una secta. ¿Te estás dando cuenta? El formalismo frío es más sabroso y más cómodo. Pero cuando tú tratas de vivir la verdad, predicar la verdad, tal cual está en Cristo y son en Cristo, sufres persecución. Hay un costo por eso. Pero además de que hay un costo, hay un cierto sufrimiento, bueno, hay satisfacción. Cristo te da la paz, a pesar de la persecución, de la difamación y de las cosas que puedan hacer y decir en contra de ti, hay gozo y paz. Cristo te confirma en la verdad. Así que, hermano querido, para el tiempo del fin no va a ser diferente, va a suceder lo mismo. El remanente final será considerada secta. El grano que quede, ese grano que quede, que han sido santificados por la verdad, será considerado como secta. Pero a pesar de eso, esas personas tendrán el gozo y el gozo y la paz de Cristo. Porque Cristo viene pronto y salvará a sus hijos. Espero que tú seas parte de ese remanente final, que aunque perseguido, difamado y señalados como herejes y sectas, tengan la verdad en su corazón y el gozo y la paz de Cristo Jesús. Antes de terminar, quiero leer los mensajes. Dice Mine Márquez. La hermana Mine Márquez dice: ya vi su predicación hace un momento y como siempre muy atinadas sus palabras, bendiciones. Que bueno, la gloria, la honra sea para Dios. Muchas gracias, hermana, por escribir y gracias por estar allí. Nelson Jesús González Cáceres dice: feliz sábado para ti y todos mis hermanos. Buen tema, hermano, muchas bendiciones.
Amén. Que así sea. La gloria y la honra sea para Dios. Igualmente para usted, hermano, muchas bendiciones. Y muchas gracias por escribir y por compartir su palabra, su opinión. Leida Claudio dice: muy cierto, la palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así es, lamentablemente. Muchas gracias, hermana Leida Claudio, por escribir. Igualmente a todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Gracias por esos buenos comentarios, buenos deseos y buenas palabras. Querido amigo y hermano, procuremos desde ya, el momento es hoy, el momento no es mañana para prepararnos, el momento es hoy. Procuremos ser trigo, procuremos ser ese grano perfecto por la obra y el poder de Cristo Jesús. Y que tú puedas ser parte de ese remanente, de ese grupo que Cristo seleccionará para anunciar la última amonestación, el mensaje de misericordia a este mundo, y puedas ver el regreso de Cristo no con temor, sino con el gozo en tu corazón. He aquí viene nuestro Dios y Él nos salvará. Y que en ese Armagedón final, en ese desenlace final en el conflicto cósmico entre el bien y el mal, tú seas de ese grupo que está de parte del Cordero y no de parte de la bestia. Que tú seas ese grupo que ha sido transformado con el poder de la verdad y no que no ha sido santificado por la verdad. Que no solamente, hermano querido, conozcamos la verdad, no solamente que la enseñamos, sino que la vivamos en Cristo Jesús. Y que seas de ese grupo que acepta, que procura y que vive el mensaje del testigo fiel y verdadero. Comprar de Cristo la fe de Jesús, la justicia de Jesús y la presencia de Cristo Jesús en ti, que te convence de tus faltas con su luz maravillosa. Soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor. Gracias por estar allí, gracias por escribir, por tus buenos deseos, por tus buenas palabras, por tus saludos. Un abrazo grande, nos vemos, Dios mediante, si Dios quiere, en un siguiente estudio. Y recuerda esto: paz y conoce al Cordero de Dios.